Bueno, se los contábamos cerca de las 3 de la tarde, conocimos la decisión de la Corte Suprema que acogió la solicitud que presentaron anoche el Ministerio del Interior, Gendarmería y también la Fiscalía de Arica para que el juicio que tiene que comenzar este lunes al clan Los Gallegos se realice de manera telemática como se había organizado en un principio, dadas las características de los imputados y dada la escasa seguridad que tiene Arica para realizar una audiencia de este tipo. Valentina, cuéntanos todos los detalles. Hubo harto debate, Mati, muy buenas tardes. Respecto a este tema, había preocupación no solamente entre las autoridades de la región de Arica, sino también incluso dentro de las mismas personas. El Tribunal de Arica está en pleno centro de esa ciudad, por lo tanto, era una complicación importante, sobre todo por lo que tú señalas, el contingente de seguridad policial con el que cuenta esa región en particular y la ciudad de Arica para hacerse cargo de un despliegue de esa magnitud. Recordemos que acá hay más de 30 imputados que iban a asistir entonces a esta audiencia de juicio oral que está pactada para el próximo día lunes. Sin embargo, la medida que toma finalmente la Corte de Apelaciones, esta decisión de trasladarlos todos de manera presencial, aplicaba solamente para 19 que presentaron a través de la Defensoría Penal Pública un recurso ante la Corte de Apelaciones solicitando entonces revertir lo que se había establecido en primera instancia por parte del Tribunal Oral en lo Penal, que establecía que se podía hacer este juicio de manera telemática, híbrida, con algunos en Arica, otros en distintas ciudades del país. Pues bien, hubo bastante debate porque de estos 19, 11 se encuentran en Arica, pero otros 8 están en distintos puntos, en distintas regiones de nuestro país. Muchos acá y muy cerca. Exactamente, aquí en Santiago, y el que está más lejos está en Puerto Montt. Por lo tanto, el traslado para llegar a Arica era de muchísimo tiempo, kilómetros de distancia, que no solamente el ingreso a Arica era peligroso, sino que también el propio traslado podría haber ocurrido cualquier tipo de situación. ¿Y qué es lo que se plantea? Y la complejidad también que existe acá es que se habría no considerado de manera óptima un informe que había preparado Gendarmería de Chile en el que alertaba precisamente de los riesgos que implicaba hacer esta audiencia de manera presencial, por también el contingente de seguridad, por los traslados que implicaría también de los distintos imputados que están en otras regiones del país. De hecho, había el temor de que si se acogía finalmente la decisión sobre estos 19 imputados, podría aplicar también para el resto de las personas que iban a hacer. No habría ningún inconveniente, ninguna justificación. Me llama mucho la atención la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica, porque es evidente, más allá de cualquier informe de Gendarmería, que los riesgos de digamos, el juicio oral contra personas que son el brazo armado del Tren de Aragua se vaya a realizar en condiciones de seguridad que no son las mínimas necesarias, que se realicen estos traslados, que puede haber un secuestro, pueden escaparse, puede haber, luego que lleguen a Arica, un intento de fuga, muchísimas cosas, porque además no tienen módulos en Arica como para mantenerlos separados, sino que tienen que estar prácticamente todos juntos. Por lo tanto, había muchísimo riesgo y me llama profundamente la atención la decisión de la Corte de Apelaciones. Sí, además había todo un debate respecto a que, por ejemplo, si los tienen en el módulo de alta seguridad, hay otros internos que también están en ese recinto. Por lo tanto, si vamos a traer una cantidad importante de imputados que van a estar en ese módulo, ¿qué pasa con los otros que ya estaban ahí? ¿Dónde se trasladan? ¿Los van a mezclar con los otros reclusos en otros recintos penales? Bueno, todo eso es un debate complejo, sobre todo entendiendo la peligrosidad que tiene esta banda criminal. Tú lo decías, Los Gallegos, el brazo armado del Tren de Aragua, que tiene también una fuerte influencia en Perú. De ahí también es que llegan de manera mucho más expedita a Chile. Está prácticamente toda la parte sur de nuestro continente preocupado por la forma en la que operan, por los delitos, por la violencia, por la forma también en la que utilizan las armas. Por lo tanto, había también una preocupación que habían planteado desde el Ministerio Público, y es por eso que durante la noche de ayer se toma la decisión de presentar entonces este recurso de protección. La Fiscalía Regional de Arica no fue la única que lo presentó, también lo hizo por su parte el Ministerio Público y también
también Gendarmería de Chile, que era uno de los actores importantes y que habían planteado que es necesario también que la justicia tome en consideración los informes que preparan, porque ahí advierten, entendiendo que ellos son las personas o la institución que tiene mayor cercanía con la realidad carcelaria, con el perfil de los imputados, debe tomarse en consideración lo que ellos plantean, sobre todo por los riesgos que ya se habían advertido. Escuchemos parte de lo que se señalaba durante esta jornada a propósito de esta decisión, del debate que hubo alrededor entonces de realizar o no esta audiencia de manera presencial. Hay solicitudes que se han presentado para modificar la ubicación del juicio, pero eso no recae en el Ejecutivo tomar esas decisiones. Es propio del proceso penal definirlo. Lo que nos corresponde a nosotros es que donde quiera que se haga este proceso se refuercen las medidas de seguridad. Hemos tenido contacto con el alcalde de Arica y si es ahí o es en otra parte, van a tomarse los resguardos, por supuesto, para proteger a todos los actores del proceso penal, a la población que está en el entorno, para que no existan esos impactos. Bueno, Mati, ya escuchábamos a la ministra del Interior, Carolina Toá, a propósito también de lo que se había debatido antes de. Ahora en la tarde salió una declaración del fiscal de la causa, ¿no? El fiscal regional de Arica, que valoraba todo esto. Esto fue la declaración de la ministra del Interior antes de la decisión que toma la Corte Suprema, y ahí ella detallaba también el trabajo de seguridad que se estaba haciendo. De hecho, parte de lo que nos habían comentado las distintas autoridades es que incluso antes de la decisión de la Corte de Apelaciones de acoger este recurso que habían presentado la Defensoría Penal Pública de estos 19 imputados, ya se estaban haciendo preparativos de seguridad, porque ya incluso sin tener a todos los imputados de manera presencial había riesgos. Por lo tanto, una vez que se conoce esta determinación de la Corte de Apelaciones, el riesgo aumenta y por lo tanto también se tenían que hacer mayores reuniones y esfuerzos en términos de seguridad. Se estuvieron reuniendo durante la jornada de ayer, también hoy en la mañana, para saber cómo se iba a hacer el despliegue a la entrada de la ciudad de Arica, pero sobre todo el cómo se iba a hacer el traslado de estas personas que están en distintas regiones. Yo te decía, hay algunos que están en Puerto Montt, otros en Valparaíso, aquí en Santiago, por lo tanto había también un trabajo importante operativo que tenía que hacer Gendarmería, y es ahí donde se había alertado que evidentemente se requiere mucho trabajo policial alrededor de ese traslado, sobre todo por las características de las personas que están siendo investigadas. Escuchemos parte de lo que señaló el fiscal de la causa durante la mañana, antes de la decisión también de la Corte Suprema. Escuchemos. Los fundamentos de los recursos que hemos presentado las distintas instituciones, como Gendarmería, Ministerio del Interior y Ministerio Público, tienen que ver con los informes que nos han hecho llegar quienes sí están o tienen la expertise, digamos, del cuidado y protección de este tipo de sujetos, como es Gendarmería. En esos informes de Gendarmería se ha puesto, digamos, en relieve la peligrosidad de estos sujetos, la manera en que hay que segregarlos, la falta de condiciones en la cárcel de esta región y también el peligro que conlleva en los traslados diarios y por tanto tiempo. Lo que plasmamos en nuestro recurso también de apelación que presentamos el día de ayer, en el mismo tenor o la misma línea que Gendarmería y que el Ministerio del Interior, y que esperamos, digamos, que sea resuelto en los próximos días por la Corte Suprema. Bueno, ahí escuchábamos al fiscal de la región de Arica planteando también entonces los motivos por los cuales se decide presentar este recurso ante la Corte Suprema, que determinó entonces acogerlo, declaró orden de no innovar, y eso implica que todo vuelve a el estado original antes de la decisión que toma la Corte de Apelaciones, y así entonces se toma la determinación que inicialmente había tomado el Tribunal Oral en lo Penal, que se podía realizar entonces esta audiencia de manera telemática con los imputados en cada uno de los penales en donde se encuentran recluidos. Hay debate también respecto a qué pasa de ahora en adelante. Esto deberían, dicen también asociaciones de Gendarmería, tomarse como un precedente para que en caso de que haya también audiencias de similares características, recordemos que los gallegos no es la única banda de crimen organizado que hay en nuestro país, hay otras también de otros países incluso, en donde también puede haber situaciones similares donde las personas que están vinculadas y que están siendo investigadas estén recluidas en
otros recintos penitenciarios a diferencia del lugar en donde se va a realizar la audiencia, y que ojalá se considere de ahora en adelante con mayor determinación, con mayor detalle, todo lo que plantea Gendarmería respecto a la seguridad y los traslados penitenciarios. Escuchemos parte de lo que señalaba durante esta jornada también el gobernador de la región de Arica, a propósito también del trabajo que se estaba realizando en materia de seguridad. Escuchemos. Se inicia este lunes la audiencia propiamente tal de juicio oral, y que durante todas las etapas previas fue de manera telemática. La Corte de Apelaciones de Arica ha resuelto que se cambia la modalidad de telemática a presencial, lo que implica una serie de consecuencias para que esto se pueda llevar a cabo. Va a significar que existan traslados diarios desde la cárcel de Hacha, que es el recinto penitenciario de Arica, hacia las dependencias del tribunal que quedan en pleno centro de la ciudad. Existe un peligro de fuga, un peligro de rescate, que pueden existir motines, que puede afectar el derecho de otros intervinientes, como por ejemplo de testigos. Esos testigos tienen que trasladarse desde sus casas hacia el tribunal y después de vuelta a sus casas cuando tengan que prestar testimonio. Entonces, muchos de ellos quizás podrían desistirse de prestar testimonio. La decisión del tribunal oral original de que por las razones expuestas por Gendarmería este juicio se realizara telemáticamente permite sostener que la ejecución telemática del mismo es la que garantiza seguridad para todos los intervinientes y especialmente la seguridad penitenciaria. Gendarmería ha tomado dos decisiones legales. La primera es que ha solicitado la prórroga ante el tribunal oral, y en segundo lugar, Gendarmería, representada por el Consejo de Defensa del Estado esta vez, ha apelado de la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica ante la Corte Suprema en el amparo que ha acogido. Bueno, allí también entonces lo que señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero. Él estuvo también durante la noche de ayer en entrevista con CNN Prime y ya planteaba también la duda respecto a este informe de Gendarmería, sobre todo de que quizás no se haya considerado con el valor que implica el tener esta advertencia por parte de la institución que lidia diariamente con reclusos de estas características, con un perfil delictual bastante complejo. Él decía que, claro, era bastante quizás inentendible que no se tomara en consideración o que no tuviera el peso suficiente un informe de esa magnitud, donde había muchos detalles, sobre todo respecto a esto que mencionábamos antes, Matiel, qué pasa cuando se traslada a estas personas, en dónde quedan recluidas, porque no pueden quedar en libertad, tienen que quedar en un recinto penal, y si tienen que llegar a Arica, tienen que entrar a un módulo de alta seguridad, que también sabemos que la situación carcelaria en nuestro país es compleja, tiene niveles de sobrepoblación importantes, por lo tanto ingresar a más personas también implica riesgos. Bueno, yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué la Corte de Apelaciones de Arica, integrada por jueces que están en Arica, sabiendo todo esto, toman una decisión como la que tomaron? Cuando se habla de crimen organizado, muchas veces, y lo conversamos con el abogado Francisco Cox, lamentablemente hay instituciones que comienzan a ser amenazadas, otras cooptadas, y frente a una decisión como esta, por lo menos cabe la duda, y claramente la fuerza y la atención de las autoridades no está puesta en cómo revisar si las instituciones efectivamente están tomando las decisiones con libertad o están siendo fruto de amenaza, víctima de amenaza o claramente de cooptación. Bueno, eso vamos a tener que verlo también conforme avance esto, si es que se logra comprobar, por ejemplo, que hubo algún tipo de intervención. Eso no lo sabemos, pero claro, se plantea como una posible hipótesis, entendiendo la situación también que enfrenta Arica en términos del crimen organizado. Sabemos que la zona norte de nuestro país es también un lugar en donde hay una gran cantidad de bandas criminales operando, y en donde, claro, ante esta situación empieza también a haber una hipótesis, un razonamiento alrededor del por qué, cuando los motivos quizás no están tan claros. De hecho, nosotros hoy consultábamos a la Corte de Apelaciones de Arica, le escribimos, y parte de lo que decía es que no iba a haber declaraciones al respecto. No hay ninguna versión oficial del por qué no se habría quizás tomado en consideración tan potente este informe de Gendarmería, en donde se planteaban estos riesgos. Escuchemos, Mati, parte de lo que señalaba Gendarmería, también asociaciones de gendarmes a propósito de esta decisión y también del debate que surge a raíz de este caso. Escuchemos. Nosotros hicimos una presentación de un recurso y también se solicitó una reprogramación en torno al caso.
se evacuó un informe de seguridad reservado que habla específicamente respecto de los considerandos del por qué no debe realizarse en torno al movimiento tanto del personal como de los propios internos. Así que estamos a espera que se resuelva. Para ser exacto hay que ver cuánta cantidad de días se va a mantener la comisión en el norte. Y ante eso igual Gendarmería siempre ha estado preparado para efectuar todo tipo de comisión, pero para este caso en específico nosotros apelamos a que se observe el informe de seguridad que presentamos, que es decidor. Para nosotros es uno de los juicios más importantes durante los últimos tiempos de Chile. Ya organizaciones transnacionales que venían cometiendo delitos en Chile, delitos graves, que si bien es cierto, nosotros en el informe fuimos enfáticos en decir la situación por qué no queríamos trasladarlos para allá, no de un tema de que no tuviéramos recursos, sino que hoy día lo que nosotros predecíamos era la estabilidad del país, en el contexto de que estos tipos, como son transnacionales, tienen temas económicos bien poderosos para poder ejercer alguna presión para poder obstaculizar el procedimiento del tribunal en sí, del juicio. Entonces, para nosotros valorizamos bastante lo que hace hoy día el Poder Judicial. Bueno, Mati, ya escuchábamos lo que planteaba Gendarmería, tanto su director nacional, también asociaciones que planteaban entonces esta necesidad de que esto también sea un punto de reflexión de ahora en adelante, sobre todo por otros casos de similares características, en donde también entonces podría haber decisiones similares, en donde se también establece un precedente una vez que la Corte de Apelaciones acoge este recurso. Cabe la posibilidad de que en otras causas también los imputados también presenten algún tipo de recurso para pedir, por ejemplo, que se haga de manera presencial, y eso implica riesgos, ya lo han planteado diversas autoridades. Había una línea común en 3 entidades distintas: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia también. El sentido común. Así es, Gendarmería y otras instituciones, la Fiscalía Regional. Además, ¿cuánto tiempo podría llegar a durar un juicio como este? No, muchísimo, meses. Por lo tanto, van a tener meses a estar recluidos ahí en ese mismo penal, en donde sabemos que hay complejidades para tener a una gran cantidad de población con ese perfil, donde la misma pregunta: ¿dónde van a quedar las personas que ya estaban recluidas en el módulo de alta seguridad? ¿Dónde se van a trasladar? Eso también es un tema que hay que considerar y que al parecer no se había tomado en cuenta y que generaba todas estas complejidades. Ahora, al menos, dicen las autoridades de Arica, están más tranquilos, también la gente, porque había preocupación sobre todo por el lugar en donde se iba a realizar este juicio. Bien, seguimos atentos de todas maneras para el próximo lunes. Y un dato importante: este juicio va a ser abierto. Sí, público. Hay que estar ahí bien atentos porque se iba a permitir el ingreso de la prensa. De hecho, hoy se estaba pidiendo ya el registro, también por términos de seguridad, quienes iban a asistir, que estén bien identificados para poder tener ya todo listo para ese día lunes a las 8:30 de la mañana. ¿Y sigue siendo público? Eso, la verdad, hay que chequearlo porque al parecer debería ser así, sobre todo entendiendo que las condiciones de seguridad mejoraron. Muy bien, muchísimas gracias, Valentina. Que estés bien. Buenas tardes.